va? Veo muchas caras conocidas, ¿sí? Qué gusto de verles nuevamente. ¿Cómo les va? Es ahí sí que un honor poder participar en este congreso y poder platicar ahí sí que a grandes rasgos, porque la rehabilitación del amputado es todo un mundo. Ahí sí que tenemos situaciones en donde vamos a ver. En donde cada paciente es individual. No podemos venir y pensar de que la rehabilitación es para todos igual. No es, existen protocolos para cada uno de ellos y cada uno tiene sus propias características. Imagínense poder rehabilitar a un paciente que no conocemos. Sería todo ahí sí que un problema. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer primero? Conocer al paciente y conocer qué es lo que vamos a hacer con él. En esta ocasión vamos a enfocarnos a lo más frecuente. No vamos a hablar quizás de muchas de las condicionantes y condiciones de cada paciente, porque es un tema muy extenso. Sin embargo, sabemos, ¿verdad?, que cuando nosotros venimos y estamos ante un paciente que es necesario amputarlo, tiene que ser una decisión en equipo. No podemos venir y partir de un solo médico o un solo especialista. ¿Por qué? Porque cada uno va a formar parte activa en su rehabilitación, ¿ya? Primero tenemos que pensar si es para salvarle la vida, es por estética. ¿Qué es lo que se quiere con la amputación? Recordemos, ¿verdad?, de que no solo las amputaciones son por traumas, no es por infecciones, no es por ejemplo, pies diabéticos, sino que están las amputaciones congénitas también, por cáncer. Entonces sí tenemos que saber que desde el primer momento que miramos al paciente, empezar a trazarnos objetivos. Y entonces aquí es donde tenemos la acción de todos estos especialistas, ¿sí? Todos estos especialistas son los que tienen que formar parte activa en la rehabilitación. ¿Por qué? Porque no podemos venir y partir solo o del médico fisiatra para la rehabilitación, o solo el fisioterapeuta, o solo el terapista ocupacional, ¿ya? Tenemos que venir y juntar todas las especialidades. Anteriormente no se le daba mucho énfasis en el quehacer del dermatólogo. Sin embargo, nos hemos dado cuenta de que las lesiones dermatológicas en los pacientes con amputados son importantes y nos retrasan la rehabilitación. El psiquiatra muchas veces no lo incluimos en el proceso de rehabilitación y forma parte muy importante también en ellos. El psicólogo, cuando no tenemos nosotros un paciente apto, no tenemos un paciente que quiera, cuando no tenemos pacientes que crea en él, ¿ya?, que sepa de que existe algo más que la pérdida que ha tenido. Imagínense, yo miro cuando hacen un escándalo las damas, cuando se les cae un pedacito de uña, no digamos cuando pierden una extremidad, ¿verdad? Entonces es algo traumático, y ahí es donde miramos que la psicología forma parte muy, muy importante en el tratamiento del paciente amputado. Aparte de eso, tenemos que tomar muy en cuenta y sobre todo al paciente. El paciente es el que va a venir y tiene que estar en la disposición de ser rehabilitado. Y ahí es muy importante, desde antes de tomar la decisión de amputar, saber qué es lo que quiere el paciente, el entorno social, ¿sí? Muy importante también cuando son cirugías selectivas, cuando hay tiempo para hacerlo, tener también una evaluación socioeconómica, una evaluación social. Hablaba la doctora anteriormente, ¿verdad?, que cómo es el entorno del paciente, ¿ya? Tiene muchas gradas, no tiene gradas, el terreno es irregular, va a estar solo sentado, va a estar solo parado. Porque de acuerdo a esto nos enfocamos a la rehabilitación. ¿Por qué? Porque partiendo de eso vamos a saber también decidir los mejores componentes de la prótesis. No es lo mismo, por ejemplo, un pie Sage, que es un pie rígido, ¿verdad?, a dejarle un pie con movimiento a los pacientes, ¿verdad? Y ahí es donde nosotros tomamos en cuenta todas las disciplinas.
todo es bien importante en la rehabilitación del amputado. Aparte de eso, también tenemos que saber cuál es el núcleo familiar, qué tanto apoyo tiene. Nos tocamos con pacientes dobles amputados de miembros inferiores, dobles amputados de miembros superiores, y entonces ahí es donde miramos que los pacientes son dependientes de. Y ahí vamos a otra situación. ¿Qué es lo que piensa el cuidador? ¿Lo está haciendo bien? ¿Está apoyándonos en el proceso de recuperación? ¿Está apoyándonos en el proceso para que el paciente acepte colocarse un artefacto externo para caminar, ¿ya? Y aparte de eso, ¿verdad?, las condiciones económicas también para saber el tipo de prótesis que se le va a dar. Imagínense, las prótesis van desde unos 7,000 hasta solo una rodilla que cuesta casi 120,000 quetzales. Entonces tenemos que saber qué es lo que se le va a dar a cada paciente. Entonces, todo este equipo, ¿qué es lo que tiene que hacer? Enfocarse a situaciones específicas, que va a ser volver a que camine el individuo, a volver a andar, su reinserción laboral y sobre todo la calidad de vida. Ahora ha estado de moda ver la calidad de vida de todos los pacientes que padecen varias enfermedades. ¿Por qué? Porque nos hemos dado cuenta de que si el paciente no se rehabilita, muy bien puede estar una cirugía, pero si no es, puede ser una cirugía correctiva, puede ser un tratamiento adecuado, pero si eso no le ofrece calidad de vida, estamos mal. Entonces, ¿cuál es el papel del médico rehabilitador, el fisiatra? Fíjense qué tremendo, ¿por qué? Porque tiene que tener el conocimiento para poder dirigir todo el proceso de rehabilitación, ¿ya? Y coordinar al equipo multidisciplinario. ¿Por qué? Porque tiene que tomar lo mejor de cada disciplina para poder apoyar al paciente. Aparte de eso, tiene que venir y saber, conocer, identificar todas las patologías asociadas. Las amputaciones traumáticas a veces nos dejan muy pocas patologías asociadas. Sin embargo, en el proceso rehabilitativo es cuando surgen. Imagínense un paciente que tuvo alguna situación en la que perdió el conocimiento, por lo tanto se accidenta y coincidentemente o por mala suerte en el accidente tiene que sufrir una amputación, ¿ya? Llega a la unidad de cuidados de emergencia, el objetivo del cirujano va a ser salvarle la vida y mira que hay un miembro que es un miembro letal, no hay nada más que hacer y lo amputa. La amputación sale todo un éxito, sin embargo el paciente continúa con problemas de conocimiento. Es ahí donde tenemos que hacer la evaluación. ¿Por qué? Porque de repente lo que pasó fue que cursó con un SB o algunas otras patologías, tenemos que saber identificarlas, ¿ya? De repente ni siquiera era por el problema de trauma, ¿verdad? O un trauma craneoencefálico muy severo. Miren, aquí es lo importante, la evaluación y el conocimiento, ¿ya?, previo del paciente. Y muchas veces no tenemos ese conocimiento, a veces no tenemos la historia del paciente y eso es lo importante. Algo más importante también es que tiene que saber, de acuerdo a los estudios socioeconómicos, a lo laboral, saber qué tipo de prótesis se le va a prescribir, ¿sí? A veces venimos y decimos, bueno, de todo modo démosle la que menos cuesta, démosle o la más cara, ¿ya? O el mismo paciente nos dice, mire, es que me van a regalar esta. Y es yo hago la comparación a veces de que las prótesis van como los modelos de los vehículos, ¿verdad? A veces es un Mercedes-Benz, ¿verdad? ¿Por qué? Porque son tan caras, ¿ya? Tienen un montón de cosas que a veces no le es útil al paciente. Entonces tenemos que saber qué tipo de prótesis va a utilizar. Bueno, tenemos que conocer también y enfocarnos en el paciente. ¿Cuáles son las expectativas del paciente? Pero también recordemos que a través del conocimiento del paciente, a través de la enseñanza al paciente, tenemos que ver que las expectativas de ellos sean reales, ¿ya? ¿Por qué? Porque a veces venimos y enriquecemos más
el pensamiento irreal del paciente, ¿ya? Y ahí es cuando venimos y tenemos bloqueos en la rehabilitación. Y ahí es cuando se nos extiende toda la rehabilitación, ¿ya? Saber que los mejores componentes de una prótesis no son siempre los más indicados para el tipo de paciente, ¿ya? Porque, de acuerdo, ahorita vamos a ver cómo vamos a decidir y definir el tipo de prótesis que le vamos a dar de acuerdo a las características propias del paciente, ¿ya? Sí le va a dar seguridad cuando él empiece su marcha, ¿verdad? Cuando empiece a andar, es bien importante. Y algo más importante es que le va a dar toda la calidad de vida, va a ser la reinserción laboral. Y muchas veces no tomamos en cuenta eso. ¿Por qué? Porque a veces no tenemos todo el equipo para hacerlo. Gracias a Dios tenemos la ventaja de que existen las demás disciplinas y hacen muy bien su trabajo. ¿Por qué? Porque si nosotros venimos y no tomamos en cuenta a las demás disciplinas en el conocimiento y el actuar, estamos mal, ¿sí? Miramos, ¿verdad?, de que cuando el paciente ya sale de un hospital, cuando ya el paciente ya se enfrenta a su lugar, su domicilio, ya las condiciones ya no son controladas. Bonito es tenerlos en un hospital, bonito es tenerlos en un medio controlado, ¿verdad? Sin embargo, tenemos que venir y ver qué es lo que está pasando en su comunidad, ¿ya? De repente él viene y trabaja, por ejemplo, en una bananera y le vamos a dar una prótesis que se nos va a oxidar unos 3 meses. De repente venimos y puro tubo queremos que tenga una funda que nos va a causar mayores complicaciones, o de repente ni siquiera sabe, no sabe leer y nos dice, bueno, pongámosle por ejemplo un liner, ¿verdad?, que es parte de la prótesis, y no le damos la instrucción para poder lavarla, los tiempos y con qué, no va a servir para nada, ¿ya? Entonces tenemos que tener mucho cuidado en eso. Por eso es importante el entorno y los objetivos también que tenemos, y algo bien importante, cuál va a ser la función en la rehabilitación. Imagínense, ahí sí que son personas claves para el proceso rehabilitativo: las acciones del cirujano, las acciones del traumatólogo, del ortopedista, del cirujano vascular. ¿Por qué? Porque a la hora de hacer la amputación, a veces venimos y tomamos una decisión de amputar muy rápida, ¿sí? A veces los flaps los hacemos de diferente forma, ¿verdad? Forma que a la larga ese colchón nos va a quedar mal y no vamos a poder venir y colocarle una prótesis. O bien vamos a tener complicaciones cuando ya empiece a utilizarlas. ¿Qué es lo que pasa? Con los diferentes tipos de cuencas la forma en la que vamos a distribuir la carga en la prótesis nos va a dar problemas de piel. Y si nosotros tenemos un mal muñón, tenemos que venir y saber cuándo vamos a ir a reoperarlo otra vez. Y ahí es bien importante el conocimiento y la coordinación del cirujano con el fisiatra. ¿Por qué? Porque imagínense, enfoquémonos a los transtibiales, que son los que comúnmente se encuentran, ¿verdad?, por problemas traumáticos. Dejamos un muñón muy corto. Imagínense un muñón de 6 centímetros por abajo de la rodilla, o quizás uno de 7 centímetros. Ya no tenemos una palanca adecuada. Pero ¿qué es lo que pasa? Nosotros venimos y tratamos ahí sí que por todos los medios de ponerle una prótesis en donde no tenga mayor sostén. ¿Qué es lo que tenemos que pensar? Tenemos que pensar en la forma de cómo venir y utilizar otro tipo de cuenca, otro tipo de confección, en donde ya sea una supracondilar. Miren, es importante entonces tener el conocimiento. Y entonces tenemos que enfocarnos, o se tiene que enfocar los cirujanos traumatólogos, primero en que la piel tenga una mejor perfusión, ¿ya? ¿Qué es lo que pasa si nosotros venimos y dejamos un muñón que no va a estar bien irrigado? Nos va a causar un montón de problemas, ¿ya? Que no tenga trastornos sensitivos. Miren, a la hora de venir y cortar el nervio, esos nervios, imagínense el nervio peroneo, el ciático, son estructuras tan grandes que a veces no se hace, por la rapidez con la que se hace, no se utiliza la técnica adecuada. A veces se amarra y no se tracciona, o a veces venimos y dejamos componentes al descubierto. Y
eso lo que nos va a dar van a ser los famosos neuromas, nos va a dar alteraciones sensitivas y el paciente va a estar con dolor siempre, ¿ya? O a veces tenemos un hueso estable dentro de una musculatura que no está balanceada, o a veces dejamos, por ejemplo, si estamos hablando de una amputación por abajo de rodilla, de repente lo tenemos y lo dejamos sin el peroneo, con el peroneo, y al dejar ese hueso peroneo nos va a dar algunas complicaciones, ¿ya? Y entonces ahí tenemos que utilizar otro tipo de cuencas, otro tipo de prótesis. ¿Por qué? Porque no nos va a ser funcional. Aparte de eso, tenemos que saber, ¿verdad?, de que a la hora de su recuperación la cicatriz, ¿ya?, no sea dolorosa. ¿Qué es lo que pasa? De que a veces venimos y dejamos o se deja tensión o mucha tensión en las cicatrices y eso nos va a causar muchas complicaciones, ¿ya? La otra situación bien importante es cómo está esa articulación proximal. A veces venimos y por no tener el conocimiento que el paciente estaba cursando con una osteoartrosis, con una alteración articular, venimos y queremos dejar un muñón distal muy largo, ¿ya? O queremos protetizar a alguien que nos está dando problemas de rodilla y eso nos causa un problema muy muy serio. Tenemos que tener el conocimiento de qué es lo que está pasando con ese paciente, ¿ya? Entonces, y aparte de eso, por eso mencionaba de la longitud adecuada del muñón. Bueno, algo bien importante a tomar en cuenta, la intuición del cirujano o el afán de un componente estético digno luego de una amputación no garantizan mejores resultados en términos de calidad de vida, en términos de calidad de marcha, en términos de independencia funcional. Bien importante entonces saber conocer al paciente y saber que no solo es de venir y cortar, tenemos que saber qué es lo que vamos a hacer después. Algo que no tomamos mucho en cuenta y lo dejamos por un lado es el papel de la enfermería en el proceso rehabilitativo. Normalmente o comúnmente miramos que la enfermera solo es para cumplir órdenes de laboratorios, que cumplir medicamentos, ¿verdad? ¿Qué es lo que pasa? La enfermera juega un papel muy muy importante del tratamiento, desde el quirúrgico ahora hasta el protésico. A veces no las tomamos en cuenta, no tomamos en cuenta esta especialidad y es bien importante. En el preoperatorio y en el postoperatorio inmediato, algo que nos limita mucho después va a ser que no controlamos ese edema, ¿ya? Y el vendaje posterior a una amputación es tan importante que a veces lo que hacemos es después de la cirugía se quedó vendado el paciente y ahí se quedó hasta las 24 horas después que los vamos a ver, empezamos a darle su tratamiento. O miramos, ay sí, mire, ya me formó ampollas, mire, ay sí, estaba muy ajustado. Y entonces ahí es el papel de la enfermera en donde tiene que venir y saber los tiempos que tiene que descubrir ese muñón para saber si la tensión es la adecuada o no. Y la otra situación, si queremos venir y reducir edema, los tiempos que tenemos que tener para el vendaje, ¿sí? Aparte de eso, ¿verdad? La hemodinamia del paciente. Miren, es importante saber el peso del paciente antes del proceso quirúrgico. ¿Por qué? Porque a la hora de extirpar un miembro hay pérdidas hemáticas, hay pérdidas sanguíneas y eso lo tenemos que compensar. ¿Qué es lo que pasa? A veces no le llevamos un buen control, ¿verdad? Y lo dejamos, bueno, se amputó, es joven, que se quede ahí, pero no sabemos cuánto perdió en hematíes en el momento del trauma o en el momento de la cirugía. El otro asunto es el aseo personal. Miren, es bien difícil el aseo personal. Imagínense uno, ahí sí que con algún dolorcito ya viene y pierde el balance, ya pierde el equilibrio y ahora no teniendo un miembro, porque el cerebro todavía lo está traduciendo como que está ahí y lo tiene que utilizar, ¿ya? Y la otra situación es que tiene que saber identificar a los pacientes que están en riesgo, ¿ya? El posoperatorio inmediato en una amputación es bien importante. Entonces entramos a las diferentes etapas del tratamiento. Ahí me dicen si me estoy pasando el tiempo. ¿Sí? 5, bueno.
Vamos a correr un poquito. Es que, como le digo, miren, hablar de rehabilitación del amputado es un tema tan extenso, ¿ya?, que solo en los procesos o las alteraciones dermatológicas nos llevaríamos ahí sí que casi todo un día, ¿ya? Imagínense detectar los quistes epidermoides, qué es lo que está pasando. Bueno, es todo un tema muy, muy grande, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que buscamos en la etapa preprotésica? La independencia funcional. Los objetivos reales van a ser, primero, el autocuidado, que el paciente pueda venir y cuidarse de él mismo, que no sea independiente, ¿ya? Movilidad sin la prótesis. Ahora se está usando, o mejor dicho, lo mejor es que inmediatamente después del proceso de la amputación le coloquemos una prótesis transitoria. Si no se puede poner una prótesis transitoria, ¿qué es lo que ponemos, aunque sea una cuenca transitoria? ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que venir y pensar ya qué es lo que le vamos a hacer al paciente, ¿ya? Ahora bien, tenemos que tener también el apoyo y enfocarnos al uso de la prótesis en el paciente, y ahí es cuando empezamos con las diferentes técnicas, ¿ya? Y luego saber las posturas, y estas posturas son bien importantes también en el quehacer de enfermería. Entonces, en todas las etapas tenemos ahí sí que papeles muy importantes y fundamentales de cada equipo, ¿sí? Pero entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer, ya? Vamos a tener algunas clasificaciones o niveles para el uso de una prótesis. Esto es niveles funcionales, y esto va a variar de acuerdo también al paciente, ¿ya? Si es un paciente que está amputado de origen traumático, o es un paciente por un pie diabético, o es un paciente con problemas vasculares, ¿ya? Entonces esto es bien importante. Vamos a clasificar, y ahí sí que nos vamos a meter en cada nivel funcional porque, como les digo, es bastante extenso. Entonces lo vamos a clasificar en 4 grados, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es nuestro objetivo mayor, verdad? El 4, ¿ya? Una persona con la habilidad o el potencial de utilizar una prótesis en actividades que exceden las destrezas básicas para la movilidad. Y esto es bien importante, fíjense, porque a veces no nos detenemos en eso, ya no lo clasificamos funcionalmente, sino que lo que queremos es, bueno, salió del paso, le quitamos la enfermedad, le salvamos la vida, hacemos de que, bueno, el accidente, mire qué bueno que está vivo, pero se va a quedar sin sus 2 miembros, pero de ahí qué, ¿ya? Entonces tenemos que venir y ver la funcionalidad de cada paciente. En la entrapa protésica, aquí hay algo bien importante, ¿ya? Ya tenemos que tener preparado al paciente con todo el equipo, ¿ya? ¿Y cuáles van a ser las características? Que tenga una buena fuerza muscular, ¿ya? Que el muñón sea un muñón adecuado, que la piel esté bien adecuada, ¿sí? Que no tenga lesiones, que ya el patrón de marcha ya esté reconfigurado, ¿ya? Con la ausencia del miembro, ¿sí? Pero algo bien importante, que psicológicamente el paciente esté apto para ser protetizado, ¿ya? Y en estas tenemos ya algunas fases, ¿verdad? Que en estas fases vamos a ver ya algunos patrones estáticos, y estos patrones estáticos, estos patrones de fuerza, bien importante la ayuda del fisioterapista, ¿ya? ¿Qué es lo que pasa? De que a veces nos enfocamos en otras cosas, ¿verdad? Y se nos olvida fortalecer. Por ejemplo, cuando miramos a un paciente que tenemos un ángulo mayor de la extremidad, ya por ejemplo unos 10 centímetros, ya el miembro amputado ya está en una abducción, y lo dejamos ahí, ¿ya? ¿Qué es lo que está pasando? Que los aductores fueron cortados muy pequeños o no están fortalecidos. Entonces tenemos que enfocarnos a eso. O a veces tenemos pacientes que tienden a tener el miembro amputado en flexión. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Venir y reacondicionar ese muñón, ¿sí? La segunda fase ya vamos a estar mejores, ¿verdad? Ya el paciente ya va a tener su desplazamiento con ayudas ortopédicas, ¿verdad? Ortésicas también, y nos vamos a enfocar en correcciones de la marcha, ¿sí? Y ya en la tercera fase, ¿verdad? Ya nos vamos, ¿verdad? Al paciente ya a que sea independiente, ya en paralelas, para poder venir y tener una marcha adecuada. Y ya en la cuarta ya lo vamos a poner en ya marcha en terrenos irregulares. Pero todo esto, ¿cómo lo logramos? Imagínense que aquí ya tenemos al paciente con una prótesis. Ya debimos haber decidido
¿qué le vamos a colocar? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Sencillo, ¿ya? Existe alguna clasificación, ¿sí?, para poder seleccionar los componentes protésicos. O sea, no es solo porque este me gustó y este le pongo, ¿verdad? O este es el que me va a dejar un poco de ganancia, o este es el que puede el paciente comprar. Esto es lo único que tengo, ¿ya? Tenemos que venir y saber qué es lo que le vamos a poner. Y para eso, ¿verdad?, en este caso vamos a enfocarnos en los transtibiales o los de miembro inferior, porque para cada una de las amputaciones tenemos clasificaciones para poder venir y prescribirle las prótesis. En este sistema de movilidad, ¿verdad?, es un MOVIS, ¿verdad?, tenemos los pacientes K1, K2, K3, K4, ¿ya? Entonces, el K1 son pacientes que caminan en espacios cerrados, ¿ya? Y el K2, pacientes que caminan en espacios abiertos con restricciones. Y pacientes que caminan en espacios abiertos sin restricciones, 3. Y el 4, ¿verdad?, que estos chatillos ya están libres, ¿verdad?, ya no tienen ninguna limitante para desenvolverse. Pero todo esto lo tenemos que venir y asociar o combinar con el peso del paciente. Y bien importante, porque a veces tenemos a nuestros pacientes y solo le pedimos el peso y no se pudo porque venía en silla de ruedas, no se pudo porque usa muletas, no se pudo. Siempre encontramos alguna excusa para no encontrar el peso adecuado del paciente. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? ¿Ya? Estamos dando una mala prescripción protésica y ahí es el problema, ¿ya? Entonces es bien importante esta clasificación. ¿Por qué? Porque de acuerdo a esto vamos a indicar el tipo de prótesis que va a utilizar. Aquí estamos el grupo de amputados del instituto, ¿verdad? Algunos están, otros ya no están, otros están por venir. Y algo bien importante, la rehabilitación del amputado depende de la causa de la amputación, ¿sí? Todo eso va a ir encaminado a la independencia. Muchas gracias.